Hoy nos vamos de viaje a un lugar que muchos creen conocer, el distrito de Central, en Hong Kong. Sí, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es siempre la misma, ¿no? Totalmente. Rascacielos que arañan el cielo, un ritmo frenético, el epicentro del dinero en Asia. Exacto. Pero los materiales que tenemos sobre la mesa cuentan una historia muy, muy distinta. Nos dicen que si rascas un poco esa superficie de cristal y acero, Central es en realidad un archivo viviente. Un mapa lleno de cicatrices, justo. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, descifrar ese mapa a través de 5 historias ocultas que revelan las grandes tensiones que han forjado esta ciudad. La lucha entre el progreso y la memoria. Y entre el poder colonial y la resistencia de su gente. Exacto. Y lo increíble es que esa tensión no está solo en los libros de historia, está escrita en el propio suelo. Los documentos que manejamos describen Central como el corazón de la antigua ciudad de Victoria, colonial. Ajá. Y su geografía lo condicionó todo. Piensa que está encajonado entre la montaña y el mar. Claro, no hay espacio. Nada. Y eso creó desde el minuto 1 una división de clases casi física. Los occidentales, arriba en la ladera, con las vistas y la brisa, y la comunidad china, abajo, en el bullicio. La historia de Central es, en el fondo, una lucha brutal por el espacio. Y entiendo que esa lucha ha dejado huellas. Por todas partes. Y hoy vamos a hacer un recorrido para encontrarlas, conectando cada relato del pasado con una joya oculta de hoy. Una ruta que va mucho más allá de ir de compras. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por el suelo que pisamos. O que creemos que pisamos. Buena puntualización. Porque gran parte del litoral de Central, donde ahora están los edificios más icónicos, es artificial. Se ha ido ganando terreno al mar durante más de 170 años. Sí, los informes hablan de esto casi como una violencia estética. Es que lo es. La costa que vemos hoy, con el imponente Centro Financiero Internacional, el IFC, antes era agua. El puerto de Victoria llegaba mucho más adentro. Es un monumento a la ambición, sin duda. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque esa ambición tuvo un coste. En 2006, el gobierno decidió demoler el antiguo muelle del Star Ferry y su torre del reloj para seguir con la expansión. Uf, y aquello lo cambió todo, ¿no? Todo. No era solo un edificio viejo, era un ícono, un lugar cargado de memoria para generaciones de hongkoneses. La gente salió a la calle en masa, hubo sentadas, protestas. ¿Fue la primera vez que les plantaron? Sí, fue la primera vez que la sociedad de Hong Kong dijo en voz alta: oye, que nuestra memoria y nuestra identidad valen más que un nuevo trozo de paseo marítimo. Fue un punto de inflexión brutal. Claro, y la joya oculta de hoy no puede ser más irónica. Justo en esos terrenos ganados al mar, muy cerca de donde estaba el muelle, ahora han plantado la noria de Hong Kong. La Observation Wheel. Esa es, subes y la vista del skyline es una pasada, pero sabiendo esto, la perspectiva te cambia por completo. Es que es como poner una atracción de feria encima de una tumba simbólica. Totalmente. Ahí está la clave. Te explota un poco la cabeza. Ese paisaje que ves desde la noria es lo que los expertos llaman un paisaje no histórico. O sea que nada de lo que ves ha crecido de forma orgánica. Todo, cada metro cuadrado, ha sido diseñado. Construido con una intención. Cuando estás ahí arriba, no solo ves rascacielos. Estás viendo el resultado de una lucha, de un sacrificio. Y que el suelo bajo tus pies se construyó sobre los escombros de un símbolo que la ciudad perdió. Es una creación que nace directamente de una pérdida. Vale, hemos visto cómo Hong Kong lucha contra el mar. Pero su otra gran batalla es contra la gravedad, contra la montaña. Y eso nos lleva a uno de los inventos más alucinantes de la ciudad, y a nuestra segunda historia. Las escaleras mecánicas de Central a Mid-Levels. Una obra de ingeniería que parece ciencia ficción. Es el sistema de escaleras mecánicas al aire libre más largo del mundo. Más de 800 metros que salvan un desnivel de 135 metros. Una barbaridad. Y nacieron como una solución súper pragmática para conectar la zona de oficinas de abajo con las zonas residenciales de la ladera. Pero claro, esto es Hong Kong. Nada es nunca solo lo que parece. Exacto. Desde luego. Se convirtieron en un símbolo. Es como un viaje vertical a través de las clases sociales de la ciudad. Totalmente. Empiezas abajo, en el caos de los mercados y las finanzas, subes por la zona de bares y restaurantes del Soho, la parte más bohemia, y acabas arriba en las zonas residenciales más exclusivas. Es un mapa social en movimiento. Totalmente. Y entonces llegó el cine y lo convirtió en un icono mundial.
La película Chungking Express de Wong Kar-wai es la culpable. Claro, esa película las inmortalizó. La cámara de Wong Kar-wai las filmó de una manera que las cargó de un significado brutal. Las convirtió en una especie de túnel del tiempo melancólico, un escenario para el romance, la soledad, la velocidad de la vida moderna. Y es que lo sientes de verdad, ¿no? No es solo un trayecto, es como si vieras pasar la vida de la ciudad a través de una ventana en movimiento. Es un museo urbano. Sí, ves los tenderetes de comida, luego una galería de arte, un bar de expatriados, un templo diminuto, todo en el mismo viaje. Fíjate si es una genialidad que es un ejemplo perfecto de lo que se podría llamar la esencia de Hong Kong en planificación urbana. Es ingenio puro para resolver un problema geográfico. Pero es que fue más allá. Mucho más. No solo conectaron dos puntos, crearon un ecosistema. A su alrededor floreció un corredor cultural. Bares, tiendas, restaurantes. Una simple pieza de infraestructura acabó generando vida social y cultural a su paso. Dejamos las alturas y nos metemos ahora en el corazón del viejo Hong Kong, en una especie de zona fronteriza entre Central y el barrio de Sheung Wan. Calles como Cochrane, Graham o Peel. Ahí el ambiente cambia. Los documentos describen esta zona como un microcosmos de la sociedad del siglo XIX, un lugar donde chinos y occidentales realmente convivían. Y la prueba está en los detalles, como los letreros de las tiendas que a menudo son bilingües, algo que no pasaba en otras zonas. Claro. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente personal. Unos arqueólogos descubrieron en esta zona los restos de la vivienda china más antigua que se conserva, de entre 1879 y 1880. Anda. Y esos restos cuentan una historia fascinante sobre una mujer llamada Wu Ah-hiu. Ella mantenía una relación con un occidental, en una época en que a estas mujeres se las conocía como mujeres protegidas. Espera, ¿qué significaba exactamente ser una mujer protegida en esa época? Suena a eufemismo. Totalmente. Era una forma de blanquear una relación profundamente desigual. No tenían los derechos legales de una esposa, eran vulnerables. Ya. Pero en este caso, el hombre occidental, antes de casarse con una mujer británica, usó una herramienta del sistema legal colonial, el fideicomiso, para transferirle la propiedad a Wu Ah-hiu y así asegurarles un futuro a ella y a sus hijos. ¡Qué historia! Es un testimonio alucinante de cómo los más marginados usaban las grietas del sistema para sobrevivir y pelear por una vida mejor. Una historia de resiliencia increíble. Y la joya oculta de hoy es el famoso mural de la calle Graham. Un imán para Instagram. Totalmente. Todo el mundo se hace una foto ahí, pero lo que nadie sabe es que ese mural tan colorido y moderno está pintado justo encima del lugar donde se encontraron los restos de la casa de Wu Ah-hiu. El contraste es brutal. El arte urbano más vibrante del siglo XXI, tapando sin querer una historia de lucha, de identidad mestiza y de supervivencia femenina del siglo XIX. Por eso, la invitación es a mirar más allá del mural. Fíjate en los edificios antiguos que aún quedan, en cómo están trazadas las calles. Y si quieres completar la experiencia, a pocos metros está el PMQ, los antiguos cuarteles de la policía para casados. Ah, claro, y así tienes el diálogo completo. El arte moderno del mural, la historia oculta de la gente común debajo de él y la arquitectura del poder colonial justo al lado. Es un triángulo narrativo potentísimo. Pues si esa historia era personal, la siguiente parece sacada de una novela de espías. Totalmente. A finales del 19, esta misma zona, Central y Sheung Wan, se convirtió en una base de operaciones secreta para los revolucionarios chinos liderados por Sun Yat-sen. Querían derrocar a la dinastía Qin. Y Hong Kong, al estar bajo dominio británico, era un refugio relativamente seguro. Usaban tiendas de apariencia normal como tapaderas para sus reuniones clandestinas. Pero el refugio no era tan seguro como pensaban. Y aquí llegamos a la calle Gage, una callejuela, hoy llena de vida, de mercados, por donde pasan las escaleras mecánicas. Me la imagino. Pues ahí mismo, en 1901, agentes de la dinastía Qing asesinaron a Yang Kuan, una de las figuras clave de la revolución. Ahí mismo. Lo mataron a tiros en plena calle. Aquello demostró que Hong Kong ya no era un santuario. De hecho, fue tan traumático que su tumba permaneció sin nombre durante décadas, como un símbolo del sacrificio silencioso de esa gente. ¡Qué fuerte! Y la conexión con el presente es alucinante. Y hasta deliciosa. Justo en esa esquina de la calle Gage está Lam Fong Yuen. Un Dai Pai Dong, un puesto de comida callejero, que es una leyenda viva. Es el lugar donde supuestamente se inventó el té con leche al estilo de Hong Kong.
el famoso té con leche de media de seda. La yuxtaposición es increíble. Estás en la cuna de una de las bebidas más icónicas de la cultura popular de Hong Kong. Un símbolo de la vida cotidiana. Y a la vez estás en la escena de un crimen político que pretendía cambiar la historia de China. Es la coexistencia de gastronomía y sangre en el mismo metro cuadrado. Es que eso resume muy bien Hong Kong, ¿no? Refleja muy bien el papel que tuvo Hong Kong en la historia de China. Una base de retaguardia crucial, pero siempre en la periferia. Y para redondear la inmersión, muy cerca está el templo de Quang Fu Kitsi, un templo de 1851 conocido como el Templo de los Plebeyos, que servía de refugio para los enfermos y desamparados de la comunidad china. La misma comunidad que fue el telón de fondo de todas estas intrigas. Fascinante. Nos queda una última historia, que nos lleva a la calle Pottinger, aunque todo el mundo la conoce por su apodo, la calle de losas de piedra. Es inconfundible. El suelo está pavimentado con unos bloques de granito enormes y desiguales, y no es por decoración, es pura ingeniería del siglo XIX, claro. La calle es muy empinada. Muchísimo. Y las losas ayudaban a que el agua lluvia drenara y sobre todo a que la gente y los porteadores con sus carritos no resbalaran. Es un símbolo de la persistencia del pequeño comercio, con esos puestos de disfraces y artículos de fiesta que llevan ahí toda la vida. Es un ejemplo perfecto de cómo Central, a pesar de ser la máxima expresión del capitalismo global, esconde focos de espiritualidad y cultura popular que se niegan a desaparecer. A resistir. El más famoso, claro, es el Templo de Manmo, en Hollywood Road, de la década de 1840, un centro neurálgico para la comunidad china. Pero los documentos señalan que los más reveladores son los pequeños santuarios. Los escondidos. Sí, como el templo de Pak Kung, que están literalmente escondidos en callejones aplastados entre gigantescos edificios de oficinas. Son la prueba de la tenacidad de la cultura local frente a la apisonadora del desarrollo. Es un rasgo muy de Hong Kong. En lugar de demoler el templo para construir la torre, construyen la torre y meten una versión en miniatura del templo en el callejón de al lado. No renuncian a nada, simplemente lo comprimen y lo integran. Es fascinante. La joya oculta aquí sería la experiencia combinada. Pasear por la calle Pottinger, sentir esas losas gastadas por el tiempo bajo los pies y luego entrar al templo de Manmo y sumergirte en esa atmósfera densa de incienso y devoción. Exacto. Ese recorrido desde el comercio más mundano de los puestos callejeros hasta un santuario espiritual que parece congelado en el tiempo, encapsula a la perfección esa convivencia de opuestos que define Central. Es la materialización del equilibrio entre la búsqueda de la prosperidad material y la perseverancia discreta pero inquebrantable de la tradición. Eso es. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que la historia de Central no es una línea recta que va del pasado al presente. Es más bien un remolino. El pasado está vivo. Coexiste con el presente en el mismo espacio. Conspiraciones revolucionarias, dramas personales y creencias ancestrales se cruzan con el pulso financiero del siglo XXI en las mismas calles. A veces, en los mismos edificios. El verdadero encanto de Central, como sugieren todos estos relatos, está en sus contrastes salvajes. Y quizá lo más importante es cómo la pérdida se ha convertido en el motor para construir una identidad local más fuerte. A ver, explícame eso. La demolición del muelle despertó una nueva conciencia cívica. Las historias de mujeres olvidadas se esconden justo detrás del arte más moderno y fotografiado. Y el aroma del té con leche más famoso de la ciudad, en nuestras propias ciudades, ¿qué memorias estamos enterrando bajo el asfalto del progreso? ¿Y cuáles estamos eligiendo conscientemente para construir lo que seremos mañana?